Presentamos algunas propiedades complementarias a lo visto en clase con respecto a conjuntos abiertos y cerrados. Hago la aclaración que todo lo que se vaya a usar está limitado a solo las definiciones o propiedades que están vistas en los videos de la clase y también lo que se haya visto en la tarea. No usaré algunas otras cosas que no sean básicas. Por ejemplo, vamos a usar algunas propiedades de intersección, unión, complemento, que un elemento esté o no esté en un conjunto. Cosas básicas que ustedes ya tienen como formación inicial. Bueno, comencemos. Vamos a probar que la definición que se puso en la tarea, el de conjunto interior, es abierto, y que también que la cerradura, que también está la definición en la tarea, es cerrado. Vamos a ver también que estas dos propiedades conservan contenciones. Vamos a ver también que si yo considero al interior y a la cerradura, al volverles a aplicar nuevamente interior y cerradura, no les pasa nada. Vamos a ver que la frontera de un conjunto es el mismo que su complemento, y con eso también vamos a ver que la frontera de un conjunto es siempre cerrada. Vamos a probar una propiedad que se parece mucho al de su tarea, que un conjunto es cerrado si solo si contiene su frontera. Y finalmente, uno que hago mucha énfasis es, vamos a probar que el interior de un conjunto es el conjunto abierto más grande que está contenido en A. Esto se parece mucho al ejercicio que está en su tarea, donde les dice que la cerradura es el conjunto cerrado más pequeño que contiene A. La idea de la demostración es la misma, y ya nada más es cuestión de que ustedes usen las propiedades correspondientes a cada uno de los conceptos que están presentes. Bueno, comencemos. Vamos a probar que el interior es abierto y luego que la cerradura también es cerrada. La primera parte es muy sencilla. ¿Por qué? Para que este conjunto sea abierto, lo que tenemos que hacer es tomar un elemento arbitrario y ver que existe una vecindad, o en este caso un disco, que está completamente contenido en A, ¿no? Y que contenga el punto. Pero por la definición no hay nada que hacer, ¿no? Es simplemente lo que nosotros buscamos. Bueno, para la otra parte, pues, ¿cómo demostramos que es cerrado? La única definición que tenemos es que es el conjunto cerrado si su complemento es abierto. Bueno, pues vamos a ver eso. ¿Qué hacemos? Vamos a tomar un elemento en su complemento y lo que vamos a hacer es que tomamos un elemento ahí, está X, vamos a ver que podemos encontrar una vecindad alrededor de X, o un abierto que esté completamente contenido en el complemento de la cerradura del conjunto A. Bueno, ¿qué quiere decir que X está en ese conjunto? En primer lugar, nos está dando la definición de que está en el complemento más no en el original. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros usamos las propiedades de complemento, sabiendo que A cerradura es igual a A unión su frontera, a la hora de aplicar complementos, pues el complemento se quedaría de la siguiente manera. Esta cosa sería una intersección y esta cosa quedaría como el complemento de la frontera. Es decir, lo que está aquí escrito. Esto que está aquí escrito, ¿no? Bueno, ahora esta parte la pasamos tal cual y ahora analizamos esta. ¿Qué quiere decir que X está en la frontera, en el complemento de la frontera de A? Quiere decir que encontramos un abierto, una vecindad de X, tal que no intersecta a A o que no intersecta a su complemento. En este caso, solamente va a ocurrir ¿Por qué no puede ocurrir esto? Esto de aquí no puede ocurrir porque tenemos
una X que está en A complemento y tenemos una X que está en la vecindad de U. Entonces esto no puede ocurrir, esto no ocurre. Por lo tanto, nada más tenemos que U intersección A es vacía. Ahorita van a ver para qué lo queremos. Ahora yo voy a demostrar que también esta vecindad, al intersectar la frontera, también me da vacío. Vamos a suponer que no, que sí encuentro un elemento, llamémosle W. Entonces W está en U y W está en la frontera. Que W está en la frontera nos está diciendo que para cualquier abierto o vecindad, como ustedes los quieran ir moviendo, intersecta siempre a A y también intersecta a su complemento. O sea, en particular intersecta A. Y es para cualquier vecindad que contenga el punto A, en particular esta. Entonces lo que está diciendo es que U intersección A tiene que ser no vacía. Pero eso es una contradicción por lo que acabamos de demostrar aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esto es vacío y que esto es vacío. Entonces su unión es vacía. Y usando nuevamente propiedades de conjuntos, esta cosa que está aquí es que U intersección A cerradura, es decir, lo escribo para que me siga, U intersección A cerradura es vacío. Si esto es vacío, quiere decir que U en dónde está, pues está en el complemento. X está en U, porque aquí lo tenemos. Es una vecindad, es un abierto y que contiene la cerradura del complemento. Pues ya terminamos. Ya acabamos de probar que la cerradura de un conjunto, el complemento de la cerradura de un conjunto es abierto, por lo tanto el original es cerrado. Bueno, seguimos con las contenciones. Para la primera parte es muy sencillo. ¿Por qué? Me tomo un elemento en el interior de A y por definición, ¿qué quiere decir? Pues que hay un disquito, ¿no? Pero A está contenido en B, entonces el disco por transitividad va a estar en B. ¿Eso qué quiere decir? Que encontré un radio cuyo disco con ese radio y centrado en el punto está contenido en B. ¿Y eso qué es? La definición de el interior de un conjunto. Ya terminamos. Vamos con el interesante. Queremos probar que esto ocurre. Vamos a suponer que no. Es decir, vamos a suponer que puedo encontrar un bicho en la cerradura que no está en la cerradura de B. Es decir, esto. Ahora, vamos a manipular esta parte. A cerradura, acuérdense, A cerradura está dado por A unión la frontera de A. Entonces, que W está en la cerradura quiere decir que o W está en A o está en la frontera de A. Vamos a suponer primero que está en A. Entonces, ¿qué pasa? Si W está en A y también está en el complemento de B cerradura, y como tenemos que B siempre va a estar en su cerradura, es por definición de B cerradura, ¿qué va a pasar con sus complementos? Pues va a pasar que B cerradura complemento está contenido en B complemento. Que llegamos que como W está en A y también está en B cerradura complemento, pues va a estar en este, es decir, lo que está ahí escrito. Entonces llegamos a que W está en A intersección B complemento, pero eso es una contradicción. ¿Por qué? Por esto. Bueno, nos falta el otro caso. ¿Qué pasa si W está en la frontera? ¿Sí? Si W está en la frontera de A, ¿qué quiere decir?
que para cualquier vecindad que yo tome alrededor de W, esta intersecta A y a su complemento. Ok, para cualquiera. ¿Quién es este? Este es una vecindad, que es un abierto. Este es un abierto, véanlo muy bien. Entonces, intersección con A en particular, es no vacía. Y lo mismo que el anterior, como B cerradura complemento está contenido en B, y como este es más pequeño y es no vacío, entonces el grande también va a ser no vacío. Es decir, tenemos esto, pero tampoco puede ocurrir. ¿Por qué? Por esto. Entonces ambos nos llevaron a una contradicción. Por lo tanto, esto es cierto. El siguiente punto. Esto es muy fácil de demostrar. ¿Por qué? Porque en la tarea ustedes demostraron que el interior es que un conjunto es abierto si solo si él coincide con su interior. Entonces, si estamos diciendo que esto ya lo habíamos demostrado que es abierto, entonces el interior del interior tiene que coincidir con el original, el A interior. No hay nada que hacer. Y lo mismo para la cerradura, también lo vieron en la tarea, que A cerradura, un conjunto de cerrados y coincide con su cerradura. Entonces, lo mismo, no hay nada que hacer. Vamos con lo que sigue. Aquí, por ejemplo, para demostrar esto, lo vamos a hacer de manera continua. Es decir, no nos vamos a detener y vamos a ver si podemos hacerlo en solo sí. Comencemos. Me tomo un bicho en la frontera. ¿Qué quiere decir que está en la frontera? Que para cualquier vecindad encontramos elementos en A y en su complemento. Pero acuérdense que el conjunto A lo podemos ver como A complemento, complemento, ¿no? Entonces, haciendo esa pequeña modificación, pues ya tenemos esto y esto. ¿Qué quiere decir? Que ahora nuestro nuevo conjunto se llama A complemento. Y pues prácticamente ya terminamos, porque es un sí solo sí. Entonces quiere decir que para cualquier vecindad de X que intersecta A complemento y a su complemento, quiere decir que está en la frontera del complemento. Bueno, vamos a ver que la frontera de A es cerrada. ¿Cómo lo hacemos? Noten, por la definición de cerradura tenemos esto y esto. Entonces al intersectarlos nos va a dar esto. ¿Por qué? Acuérdense, aprobamos que la frontera de A es la misma que su complemento. Y por otro lado, ustedes haciendo manipulación de conjuntos obtienen esto. Es decir, llegaron a que la frontera de A es la intersección de la cerradura y de su complemento. Muchos textos toman a la frontera de A como una definición dada por esta igualdad. Nosotros lo acabamos de sacar. ¿Para qué lo necesito? Fíjense. Voy a considerar el complemento de esto. ¿Quién es? El complemento de esta cosa, nuevamente usando propiedades de conjunto, tenemos que es la unión de los complementos de las cerraduras correspondientes. La cerradura vimos que es cerrada, por lo tanto su complemento es abierto. Y la unión de abiertos es abiertos. Eso lo pueden ver, no es muy difícil de demostrar. De hecho, sale solito. Escríbanlo y sale solito. Entonces, como esta cosa es abierta, pues ¿qué podemos decir de la original? Pues es cerrada, ¿no? Vamos por el penúltimo. A es cerrado si solo si continúa su frontera. En la tarea, ustedes demostraron que A es cerrado si solo si coincide con su cerradura. Y la cerradura está dado por esto. Pero ¿cuándo de manera general ocurre esto? ¿Cuándo? Esto ocurre solo cuando esta cosa está contenido en A. Solamente así. Y ya terminamos. Finalmente, el que les comenté desde un inicio. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a dar un conjunto más grande que A0 y que esté contenido en A. Es decir, esto. Tomo un conjunto arbitrario que sea abierto, que esté por encima de A0 y que esté contenido en A.
Vamos a aplicar interiores a esta parte. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos eso. Como ves un conjunto abierto, pues su interior coincide con su interior. Sustituyéndolo aquí, pues tenemos que B está contenido en la cerradura. Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Tenemos esto y tenemos esto. Tenemos doble contención, por lo tanto tienen que ser iguales. Es decir, por más que me tome un conjunto más grande, lo que va a pasar es que siempre va a ser el interior, el más grande, no va a haber otro. Y de esa manera ustedes pueden demostrar el ejercicio de su tarea correspondiente.